Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre un tema que está de actualidad, como siempre, ¿no? Procuramos buscar las cosas que están, temas mediáticos que están en la actualidad, ¿no? Las lluvias, el viento son siempre generan una serie de problemáticas, sobre todo en infraestructuras y también en el arbolado, en los parques, ¿no? Y jardines. Bueno, es uno de los temas importantes. Ya sabéis que a la hora de elegir una especie, dependiendo del clima, dependiendo de las condiciones meteorológicas, dependiendo de la ubicación, de la orientación, todo eso nos va a obligar a tenerlo en cuenta, aparte de los aspectos ornamentales propios de la planta, su calendario de floración, su forma, la funcionalidad que esperamos de ella, si queremos que dé sombra o es hacer un efecto de pantalla. Pues en función de eso, además hay que añadir algo que estamos viendo que es muy importante. Y uno de ellos es el factor que tiene la importancia, porque tiene, por ejemplo, en las zonas donde hay problemática en una época de lluvias que coincide con el viento, es que el problema que se está viendo es la diferencia de comportamiento entre un árbol de hoja caduca o un árbol de hoja perenne. Es lógicamente cuando un árbol es de hoja perenne y tiene una época, está durante todo el año con una copa frondosa, pues lógicamente esa copa lo que hace es hace el efecto vela, y lo que hace es también es recoger el agua de lluvias. Cuanto más copa, proporcionalmente más volumen de agua recoge, más peso tiene y más posibilidades tiene de que se produzca una rotura en una rama, ¿eh? Pero siempre que estemos hablando vamos a hablar de árboles sanos, ¿no? Porque claro, si el árbol está enfermo, puede caer una rama en cualquier momento. No hace falta está claro que el viento podrá provocar o adelantar la caída, pero más pronto o más tarde caerá. Entonces, eso es un tema que es importante a considerar, ¿eh? La diferencia entre el árbol y la palmera, ya veis que cuando veis imágenes en televisión de distintas ciudades, de distintos sitios, veis que por cada palmera que hay caída en el suelo, pues hay muchísimos más árboles, ¿no? Bueno, la palmera tiene un tronco cilíndrico, con lo cual tiene el viento, no tiene el mismo, tiene menor rozamiento, tiene menor presión, lógicamente, y bueno, y luego realmente no tiene un volumen de copa como puede tener un árbol frondoso, ¿no? Estos son dos factores yo creo que son muy a tener en cuenta. Y otro factor más, que en el blog recientemente he puesto un artículo sobre esto con una relación dedicado para conocer la densidad de distintos tipos de madera. En definitiva, el árbol es madera y hojas y bueno, y la densidad en verde, no es lo mismo que la densidad de un mueble, lógicamente, porque el mueble ya es una madera estabilizada y la madera en verde está sometida a distintos cambios. Está claro que hay maderas que son resistentes a distintos tipos de clima, a insectos xilófagos, a lo que llamamos miradores, etcétera. Y hay otras que son muy sensibles. Por ejemplo, son muy sensibles el chopo, los álamos, que normalmente vemos, si nos acercamos a un chopo, un álamo, vemos que hay cantidad de pequeñas perforaciones porque son muy sensibles a ese tipo de plaga. Por ejemplo, cuando hablamos de otro tipo de plantas, ¿no? Pues hay que diferenciar un poco las plantas no solamente por árboles, palmeras o distintos tipos de árbol, lo que hablamos de árboles de hoja caduca, tienen siempre menos resistencia al viento. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que si miramos el histórico de vientos y de lluvias, hay unas determinadas épocas del año, unas determinadas semanas, unos determinados meses en los que se produce este efecto. Y antes, previamente a que se produzca ese efecto regularmente, pues hay que hacer inspecciones, pero inspecciones muy serias, para poder evitar problemas, caídas, roturas, etcétera, ¿no? Entonces, la densidad de la madera es importante, ¿no? Una encina tiene una densidad casi como el agua, tiene casi de 1 kilo por litro, ¿no? Es realmente un kilo de madera de encina, 1 litro de madera de encina pesa 1 kilo, igual que 1 litro de agua pesa 1 kilo. Bueno, pues la mayoría de los árboles que estamos manejando pues están en 0,6, 0,7, 0,5, 0,4, la mitad. Lógicamente, el peso de esa columna del árbol, porque no deja de ser una columna de madera, pues tiene, cuanto más peso, pues tiene también mayor resistencia al,
a la caída. Y lógicamente la plantación es muy importante, ¿no? La plantación, pues claro, plantar palmeras, pues hay que pensar en que una palmera debe llevar su zona de drenaje, pues tenemos que meter palmeras pues a 1,5 metros, 2 metros de profundidad, para asegurarnos de que esa palmera esté bien, bien encajada, porque se va a cimbrear, pero es una madera flexible, es una planta flexible y va a aguantar más que un árbol. Entonces, este tipo de cosas, además de todas las demás desde el punto de vista de diseño, pues conviene tenerlas en cuenta. Pues nada más, solamente era haceros esa pequeña reflexión. Hasta pronto, gracias.